Si los médicos estudiamos tanto, ¿por qué de pronto damos tantas pastillas? Mira, tienes toda la razón y justificación para interrogar eso. Y totalmente de acuerdo. Y aquí es algo que nosotros los médicos necesitamos escuchar como una crítica que creo que esta persona en particular lo hace de forma constructiva y con un interés genuino de entender qué está sucediendo. Y lo cierto es que idealmente ningún paciente debería de sufrir la polifarmacia, porque sabemos que la polifarmacia sí es un factor de riesgo, incluso de mortalidad, especialmente con las interacciones que muchas veces no se pone atención en ellas o hay pereza a ese respecto. Aquí hay una diversidad enorme. Yo no puedo responder por ninguna otra persona más que por mí. Yo soy quien responde por el trabajo que hago con mis pacientes en mi clínica o en mi hospital. Y para de contar. Lo que los demás hagan, lo siento, pero yo no puedo hacer nada. Yo únicamente genero el contenido para crear conciencia y para, por supuesto, resolver las dudas más puntuales que pueden llegar a existir. Pero también te quiero a ti poner a reflexionar un poco. ¿Tú qué pensarías de una persona que jamás en su vida ha cogido una pala o ha preparado una mezcla, me refiero de cemento, o que nunca ha levantado una casa? ¿Sí? Es más, no tiene ni siquiera idea de qué va primero, de cómo, de cuáles son las raciones, digamos, o las porciones de agua, de cal, de cemento o de arena o de tepetate, dependiendo del lugar, la estructura o en dónde van los castillos. Yo tengo una idea, una noción, por supuesto, muy primaria, porque vengo pues de una familia muy sencilla en donde aprendí muchas de estas cosas. Pero si tú pones a alguien, o es más, alguien de la nada, imagínate que llega y te empieza a querer dar consejos de cómo construir tu casa sin tener absolutamente ninguna fundamentación, solamente basándose en lo que cree que sabe. Es decir, lo que medio encontró en internet y lo que medio averiguó en ChatGPT sin ponerse a profundizar en todos los bemoles que pueden existir, sin tomar en cuenta desde lo que tiene que ver con la calidad del suelo, la humedad, el viento, por dónde sale el sol, por dónde se mete, de cómo pueden ser las elevaciones pluviales, o sea, muchísimas consideraciones que se deben de tomar en cuenta. ¿Tú qué pensarías de que alguien así viniera y te quisiera construir tu hogar? Dirías, qué cosa más absurda, ¿cierto? Bueno, pues entonces yo también quiero que tú te pongas un poquito en ese lugar y te ubiques en tu realidad, ¿sí? Tú y todas las personas que tienen un cuestionamiento muy válido, pero que la verdad lo hacen desde el desconocimiento. Hay condiciones en las que desafortunadamente se requiere la sinergia entre múltiples fármacos para poder sacar adelante a los pacientes. Inclusive por eso existen hasta fármacos que en una sola pastilla vienen hasta 3 principios activos. No significa que necesariamente esto es bueno, ¿no? O sea, aquí a lo que voy es que hay que ser muy críticos y hay que individualizar. Y indiscutiblemente, y eso tú se lo puedes preguntar a cualquier paciente mío, yo busco la manera en que reciban la menor cantidad de fármacos posibles. Pero justamente, y eso es a donde voy, hay que ponerse en el contexto en el cual estamos. Yo no me voy a poner a darle, no sé, pues alguna clase o una cátedra sobre los movimientos celestes a un astrónomo. O sea, sería algo muy arrogante, muy bobo de mi parte, ¿sí? Así como no le voy a decir a un entomólogo cómo se deben tratar a los insectos o cómo se deben de clasificar. Sería, y nuevamente, algo que no tiene ningún sentido. Entonces, yo aquí a lo que voy es a cómo es que muchas personas ahora que de verdad no tienen absolutamente nada de bases, a veces ni siquiera terminaron la escuela y no con eso los estoy denigrando. Simplemente hubo quien no pudo y listo. Pero muchas personas que ni siquiera completaron la escuela o que la verdad fueron muy perezosas en ella, vienen aquí a querernos imponer su ideología o a cuestionarnos de cosas que ni siquiera conocen y no solamente eso, a insultarnos, a denostarnos o a tratarnos como si fuéramos sus sirvientes, ¿no? Y sí, indiscutiblemente la medicina es pues es una carrera que implica un llamado. Y sí, sé que desgraciadamente ahora hay muchos médicos patito
que en realidad siempre han existido, pero ahora se notan más, así como dentistas y como nutricionistas y como enfermeras y de todo. Hay muchos que únicamente lo hicieron por tener simplemente algún tipo de estatus o creyendo que de esa manera iban a salir de un tema socioeconómico o iban a cambiar su clase social o alguna cosa de esas muy superficiales que sí existen. O incluso ahora vemos a muchos muchachitos muy bobitos que creen que estudiando medicina van a lograr lo que ven en las series de televisión, ¿no? Como Doctor House o Grey's Anatomy o cualquiera de esas cosas que son un verdadero insulto para lo que realmente es la praxis médica. Sí, lo entiendo, pero eso, de todas formas, no les va a dar la razón a las personas que sin ninguna fundamentación, sin ningún conocimiento, sin ningún tapujo, sin ningún escrúpulo, vienen aquí a querernos mangonear, ¿sí? O a querer dar clases de algo que evidentemente no conocen, o peor aún, que se ponen a recomendar no solamente fármacos, sino que se ponen incluso a querer resolver la vida y engañar a la gente diciéndoles que con X o Y preparación de alimentos o X o Y ejercicio van a poder lograr X o Y resultado, ¿sí? Justo cuando no tienen ni la mínima base y de hecho cuando uno va y los cuestiona, incluso se indignan, se victimizan, se ponen en una posición de, ay, es que solamente tú, porque nos odias, porque ves que te vamos a tumbar tu negocio y es que la medicina es un negocio redondo y etcétera, etcétera. Y nuevamente, insisto, desgraciadamente sí existen los mercenarios, tristemente sí hay médicos que han prostituido la medicina, pero eso no es una situación global, no es algo que repercute en todos nosotros. Digo, si se quisieran realmente poner a cuestionar a alguien por prácticas deshonestas, pues entonces a quienes tendrían que cuestionar serían a los médicos esteticistas para empezar, que ni siquiera deberían de llamarse médicos, y a muchos cirujanos que tienen una pésima praxis en donde operan cosas innecesarias. Y no con eso estoy diciendo nuevamente tampoco que todos los cirujanos necesariamente sean así de malos, porque hay quienes hacen las cosas muy bien. Indiscutiblemente somos un excelente complemento. Y así como también, desde luego, habrá quien por ganarse una bequita tonta o que lo lleven de paseo, pues prescribe fármacos innecesarios en los pacientes. Indiscutiblemente eso existe, ¿eh? Y a diferencia de lo que creen muchos en su ignorancia apabullante, eso no es una práctica nueva. De hecho, podemos decir que la época de oro de la industria farmacéutica fue en los años 80. Entonces, médicos que ya tienen arriba de 65 años son quienes realmente hacían cosas asquerosas, ¿sí? Y no significa que los de ahora pues no estén en esa misma situación. O sea, aquí el tema es, no depende tanto de la edad ni de la época, depende de cómo fue que recibieron valores en su familia y cómo es que crecieron con base en esos valores. Pero entonces, finalmente, y en lo que quiero aquí acotar es en que es momento de que todos aceptemos de dónde partimos, a dónde vamos, qué es lo que realmente conocemos y en qué somos expertos, ¿no? Y bueno, la verdad es que ni siquiera una persona que realmente se pone a profundizar en un tema puede llegar a decir que es experta en ese tema. Es más, alguien que alardea todo el tiempo, se las da de muy sacale punta en cualquier tema y alardea y de verdad, o sea, presume y te pone sus títulos por delante y todo eso, usualmente esa persona es muy poco confiable, ¿ok? Y ese es el grave tema, ese es el grave problema que hay con muchos de estos influencers. Son gente sin escrúpulos, sin ética, sin conocimiento y por supuesto que el que nada sabe, nada teme. Entonces se les hace muy fácil inventar y todo con tal de ganar pues un posicionamiento, de ganar un cariño que no tuvieron en su casa o una atención que tampoco les dieron y que ven que habiendo tanta vulnerabilidad en la población, pues es un excelente y muy fértil campo de cultivo para todas las personas que están desesperadas o que simplemente no se quieren comprometer, de hecho, con su salud. Que eso es súper común. Entonces, es momento de verdad de cambiar el chip, de cambiar la mentalidad.